vamos a hablar de las corrientes parásitas o de las corrientes de Foucault. Habíamos visto anteriormente que a una bobina, de hecho acá tenemos una espira, si una espira se veía atravesada por un flujo magnético y ese flujo magnético era variable, producía en la espira una FEM de autoinducción. La fórmula era FEM de autoinducción es la variación de flujo en el tiempo. ¿Sí? Ahora, si esa misma espira nosotros se cierra el circuito, se cierra o se cortocircuita, se produce en la espira una corriente eléctrica, ¿sí? Una corriente de inducción. Bueno, ahora imaginemos que nosotros tenemos no solo una espira, sino una chapa. Ahora esta es nuestra chapa, ¿no? Y esa chapa se ve sometida a la acción de una variación de flujo en el tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ocurre que se forma sí una FEM de autoinducción. Y esa FEM de autoinducción encuentra caminos por los cuales cerrarse, ¿sí? Entonces esa FEM de autoinducción se cierra. O cierran espiras, ¿no? Y al cerrarse el circuito, empiezan a producirse corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas no deseables se llaman corrientes parásitas o corrientes de Foucault, que cierran y circulan, ¿no? Se producen infinitas corrientes que van en toda la superficie de la chapa, ¿no? Entonces, para reducir este fenómeno indeseable, se produce un cortamiento, ¿no? Entonces decimos, esa chapa o ese núcleo la podemos hacer en pequeños filetes, ¿no? Como, imagínense una chapita como de esta, ¿no? Entonces decimos, pequeñas chapitas así. Esas chapitas, ¿qué pasa? Al verse sometidas por una variación de flujo, sí se generan corrientes, ¿no? Se generan, en cada chapita se generan corrientes eléctricas, ¿no? Ahora esas corrientes, imagínense que todas tienen el mismo sentido de dirección, ¿no? Giran así en sentido horario. Entonces decimos, dentro de las chapitas, estas corrientes eléctricas, una va, otra viene, se anulan, ¿no? Entonces se produce un fenómeno de disminución del efecto de las corrientes parásitas, ¿no? Una disminución del calor que producen esas. Si nosotros quizás hayan notado en máquinas eléctricas que encontramos en el núcleo, encontramos muchas chapitas así, ¿sí? Entonces decimos, este núcleo podía ser sólido, pero al ser sólido aumenta el efecto producido por las corrientes parásitas. Entonces, ¿qué se las hacen? Se las filetean, ¿no? Al filetearse quedan chapitas así, en la cual se reducen el fenómeno, ¿no? Aquí tenemos un transformador y un motorcito en el cual vemos el núcleo magnético. El núcleo magnético está conformado por chapas y no por un hierro sólido.